Muy poca gente se acuerda de los Jabatos de Nuevo León, aquel equipo que jugó en la primera división del fútbol mexicano de 1966 a 1969. Poca gente se acuerda de aquellos inolvidables jabatos en los que jugaban elementos como Jesús Mendoza o el Cacho Alatorre en la portería. Ahí llegó a jugar el famoso Tigre Sepúlveda en la parte final de su carrera, después de haberse convertido en una de las Chivas sagradas, como también lo era Héctor Hernández, finísimo mediocampista de lo mejor que ha producido nuestro fútbol, que jugó la parte final de su carrera con aquellos jabatos, como también jugó al final de la suya Carlos Alberto Echeverri, estrella argentina que había brillado con el León. Aquellos jabatos en los que jugaba el Maracas Banda, Luis López, Hilario Portales, Damaso Pérez, Álvarez Crespo como centro delantero, Pedro Damián, los hermanos Vicente y José Luis Álvarez, Leopoldo Barba, Carlos El Bobo Rodríguez, un equipo que sacudió el ámbito regiomontano. Al ascender en 66, por primera vez se produce en el máximo circuito un duelo, un clásico regiomontano. Los jabatos ganan uno de ellos, inolvidable partido, 4-2 en la cancha del Estadio Tecnológico. Ahí jugaban ambos, el Monterrey, que tenía mucho tiempo de ser el único equipo de la ciudad en primera división, y esos jabatos con 3 años que marcaron toda una época. El primero fue buenísimo, los jabatos terminan en 5º lugar general, recién ascendidos, con el mérito que eso implicaba. Había incluso en aquella época mayor distancia de la que después hubo entre la primera división y la segunda, a la que le han llamado primera A, de ascenso, de expansión, como se les ha antojado, pero en aquel entonces había más distancia, y aún así recién ascendidos quedan en 5º lugar, en aquella época en la que se coronaba el que más puntos hacía. No existía todavía la liguilla. Al final de las temporadas largas se coronaba el equipo que más puntos cosechaba. Esos jabatos después van a la baja y su tercera temporada, que es muy mala, termina obligándolos a jugar por la permanencia contra el Oro. Juegan 3 partidos porque los 2 primeros los empatan a 1 y a 2. En el tercer partido, cancha neutral, un gol de Bernardino Brambila le garantiza la permanencia al Oro y decreta el descenso de esos jabatos que siguieron desmenuzándose. Algo de ello se aprovecha después para que surjan los Tigres, que a principios de los 70, empiezan a generar lo que ya conocemos como una rivalidad incomparable con el Monterrey. Primero, durante muchos años, rivalidad en la medianía, en la mediocridad, y en los últimos tiempos, por fortuna para los aficionados de sendos equipos, es una rivalidad que se da entre protagonistas, entre 2 de los principales protagonistas del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Poca gente se acuerda de aquellos inolvidables jabatos. A mí no se me pueden olvidar porque de mis 10 a mis 13 años les fui con todo. Les fui como puede irle un niño de 10 años a un equipo, como puede irle alguien muy aficionado al fútbol al equipo que por diversas razones le simpatiza. En ese momento porque se convertía en la gran oposición al equipo que exclusivamente existía y jugaba en la ciudad de Monterrey. 3 años en los que apoyé a ese equipo como se le puede apoyar, con todo. Desde entonces entiendo más o menos lo que siente un aficionado al defender sus propios colores. Se van esos jabatos y como refugio aparecen aquellas memorables, también incomparables Chivas de finales de los 60, principios de los 70, las Chivas de Nacho Calderón, su hermano el Cuate Calderón, Carlos, como centro delantero, el Cabo Valdivia, el Willy Gómez, Sabás Ponce, Pedro Herrada, Jaime López, el Nene López Apiain, aquel equipazo de las Chivas, aquel equipo espectacular, con la capacidad goleadora del Cabo Valdivia, de Javier Valdivia, con la presencia en la portería de Nacho Calderón, el mejor portero de México en ese momento, con la capacidad desequilibrante del Willy Gómez. Ese fue un magnífico refugio como aficionado. Después, si empiezas a jugar a nivel profesional, estás obligado a defender la camiseta que corresponda. En mi caso, primero Atlético Español, después los Tigres, después el Monterrey, las Chivas y el Toluca. Eso hace quizá que te acostumbres a percibir el fútbol desde otra
perspectiva, defender los colores que te corresponde. Habiendo jugado en varios equipos, habiendo desaparecido el equipo al que originalmente yo le iba, eso quizá fue propiciando que yo me acostumbrara a apreciar el fútbol, a ver el fútbol sin camiseta puesta, a disfrutar del juego por el juego mismo.